Bienvenidos a un nuevo episodio de Negocios de Mentes, un espacio para hablar con líderes empresariales y ver a las mentes detrás de los negocios. El día de hoy me acompaña un invitado muy especial. Él es economista graduado de la Universidad de la SUAY, tiene 2 maestrías, una en el ESADE y otra en el INCAE, tiene amplia experiencia en el sector privado y ahora mismo es el CEO de Payphone. Ya nos va a contar qué es Payphone. Para mí es un gusto recibir a Juan José Espinosa. ¿Cómo estás, Juanjo? ¿Qué tal, Marcelo? Qué gusto, muchas gracias por la invitación. Vienes desde Cuenca, estamos aquí grabando en Guayaquil. Así es, sí. ¿Qué tal el viaje? Un madrugón hoy en la mañana, pero bien, tranquilo, sin mucho tráfico. La mayor parte del tráfico en el puente de San Borondón, pero de ahí todo relajado. En el primer episodio tuvimos a un quiteño, en el segundo a un guayaquileño y ahora a un cuencano. Entonces estamos cubriendo casi todos los rincones de la patria. Juanjo, ¿cómo ves al ecosistema cuencano? Empecemos por ahí. ¿Cómo está el ecosistema de emprendimiento, de empresa en Cuenca? Bueno, Cuenca creo que se caracteriza históricamente en ser una ciudad muy emprendedora. Creo que estar en el medio de los Andes, no tener temas principales como puede ser un puerto, una ciudad de gran cantidad de habitantes, te obliga a ser muy ingenioso, ¿no? O sea, tratar de buscar cómo llevar el pan a la mesa todos los días, pero eso creo que ha causado una gran afición o una gran obligación de emprender, ¿no? O sea, porque yo creo que a través de la obligación de abuelos o padres se crea una afición de las siguientes generaciones en las cuales queremos emprender, queremos seguir los pasos que tal vez obligatoriamente tomaron las generaciones anteriores, pero hoy el ecosistema general de emprendimiento es genial, y si vamos hacia temas más tecnológicos como fintech o de desarrollos tecnológicos en muchas industrias, muy bueno, hay muy buen desarrollador, hay muy buena gente creativa, y creo que hoy por hoy ya con una conexión, luego de una pandemia que nos mostró algunas cosas, se ha logrado salir, porque a veces el problema es obviamente una ciudad pequeña con quedarse capitales muy localizado. Muy cerrados, sí. Ahora, este espacio lo que busca es justamente visibilizar al emprendedor, al empresario. Lamentablemente son muy mediáticos los políticos y hay muchos temas de corrupción. Entonces lo que busca este espacio es justamente visibilizar al empresario, al que está haciendo empresa, al que está invirtiendo, al que está arriesgando, al que está generando empleo. Y para eso estamos buscando referentes. Yo quería preguntarte, ¿qué referentes tienes tú de empresarios cuencanos? Por ejemplo, empecemos por ahí. Bueno, hay grandes grupos, ¿no? Yo creo que sin duda a nivel nacional hay grandes grupos cuencanos, ¿no? O sea, sin duda Grupo El Juri, Grupo Ortiz, Grupo Vázquez, Peña, que han marcado, y muchos otros, ¿no? Porque podría listar muchísimos. Yo creo que esos marcan en sí pues una presencia de grupos cuencanos en todo el Ecuador, pero luego de ello creo que son los que te mencionaba, esos empresarios más cercanos. En mi casa, mis abuelos, mi padre, que siempre ha sido un emprendedor, va marcando esa pauta de qué quieres hacer, por qué quieres hacer. Es más, uno generalmente al inicio, en la introducción, pues tuve la dicha de hacer un par de maestrías. Entonces lo normal es trabajar en una empresa formada, en una empresa estable, porque no sé, tienes el aval de tus estudios como para tener una buena ubicación en una empresa y tener un sueldo estable. Pero creo que de ahí viene esa tradición en la que uno dice, no, quiero emprender, quiero hacer, quiero arriesgarme. Yo creo que el tema de la adrenalina que conlleva el ser emprendedor, porque vives en la cuerda floja, es algo que te motiva mucho, y creo que ahí se apega lo que mencionaba, esa muestra a través de los años, esa tradición de emprender
y que obviamente ver a los familiares en altos y bajos, claro, pero al mismo tiempo creo que disfrutando de ese proceso. Ahora, hablábamos de referentes, has nombrado algunos en Cuenca, has nombrado a tu abuelo, a tu padre. ¿Algún referente internacional que te llame la atención como un emprendedor, justamente, que ha vivido esos altibajos que mencionabas? ¿De fuera? Sí, creo que siempre esos altibajos creo que más he estado apegado hacia los emprendedores deportistas. O sea, si vemos, ¿no es cierto?, un Ayrton Senna en la Fórmula 1, creo que es de los que más ha jalado. Obviamente un Michael Jordan, o sea, unos Federer en otros. Pero, y en el lado empresarial, sin duda, pese a que yo no soy usuario, nunca he sido usuario de Apple, sin duda, pues de Steve Jobs, creo que fue un referente más que todo en el cambio de los paradigmas. Lo que no parecía tener lógica, él hizo que sea tendencia. Entonces, hay varios, ¿no? Y como financiero que soy, sin duda Warren Buffett marca algo más estable, pero al mismo tiempo arriesgado y con un pensamiento, ¿no es cierto?, más largo plazo. Entonces, claro, teniendo dos figuras de ese calibre, de ahí hay muchos otros. Creo que el loco de Elon Musk actualmente, que anda justamente haciendo lo que no se debe hacer y mostrando el por qué se debe hacer, también es increíble. Entonces, yo creo que tomar de cada uno de esos referentes lo que a uno le llega, porque igual las personalidades son diferentes. Sí, total. Ahora, has nombrado algunos emprendedores que han cambiado y han revolucionado el mundo, como Steve Jobs, como Elon Musk. ¿Tú crees que hay un ADN del emprendedor? Es decir, el emprendedor nace con unas ciertas características de apetito más al riesgo, de no seguir el status quo. ¿Crees que hay algo ahí? ¿Uno nace con ese bichito del emprendimiento o las circunstancias le llevan a eso? Cuéntame un poco qué piensas. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Sí, yo creo que se nace, o sea, y tiene que ser la adversión al riesgo, ¿no? O sea, creo que eso mide muchísimo el ser capaz de aguantar esos momentos críticos, ¿no? O sea, creo que puede medirse en cuántas noches de lágrimas estás dispuesto a aguantar. O sea, y creo que se nace. Obviamente mucha gente que creyó que no nació y por circunstancias como la misma pandemia, le toca empezar a vender las empanadas de la abuelita y resulta que mañana es un gran emprendedor. Pero claro, hubo una circunstancia extrema que le llamó porque él tal vez estaba cómodo en la empresa en la que trabajaba y obviamente le despidieron por obviamente circunstancias como la pandemia y le obliga a entrar, pero yo creo que debe haberlo tenido, o sea, porque a la final dijo, ok, lo voy a hacer, es mi única forma de sobrevivir, y se dio cuenta de lo que era capaz, y tal vez le tocó tocar fondo, y como te decía, el emprendedor va a tocar fondo en algún momento, ¿no? Hay muy pocos casos, yo creo que en la historia, en las que ni Steve Jobs tuvo que tocar fondo para hacer lo que hizo, entonces. Ahora, de lo que dices tú ahí hay dos tipos de emprendedores, el de por necesidad, que es el ejemplo de alguien que se queda sin trabajo, y otro de oportunidad. Yo entiendo que tú eres un emprendedor por oportunidad, es decir, buscaste una oportunidad, viste un proyecto y lo ejecutaste. ¿Qué características tiene este emprendedor de oportunidad? O sea, ¿qué crees tú que, aparte del apetito al riesgo, qué otras cosas se necesitan para salir y emprender? Primero, yo creo que un olfato, ¿no? Estar buscando todos los días qué hay que hacer, o sea, o qué se viene, o qué debería tener lógica el día de mañana. En nuestro caso, o sea, que salimos hace 6, la idea hace 8 años. Cuando decíamos hacer transacciones por teléfono hace 8 años, estábamos totalmente desquiciados, no solo locos, pero ya se veía esa tendencia, entonces es lo lógico y va así con la evolución. Hoy todos tenemos un teléfono celular en el bolsillo, el 85% de ellos ya son smartphones, la conectividad sin duda iba a llegar,
Entonces yo creo que es unir eso, pero claro, creo que el emprendedor, yo un rato de esos vendía zapatos, ¿no? O sea, algo tan sencillo como casi que un commodity de compra-venta zapatos a un tema tecnológico. Entonces, también es desunión, yo con bases financieras, pero apegado a la tecnología, me llevaba hacia lo que queríamos hacer, hacia esa lógica de transaccionabilidad inmediata, así como lo hizo el email, algo tan sencillo de que antes tenías que enviarte una carta, que en el caso del Ecuador te demoraba 3 meses en llegarte de Estados Unidos a Ecuador, a que en segundos lo puedas hacer. Entonces la lógica lleva a que ¿por qué no todo puede ser así de instantáneo? Y ahora, bueno, nace en el 2014 Payphone. Entremos ya un poquito en la historia de Payphone. Muchos de ustedes ya lo conocerán. Pero cuéntanos, quisiera entender el modelo de negocio de Payphone. O sea, si es que me tienes que explicar brevemente cuál es su modelo de negocio, ¿qué nos dirías? Nosotros lo que queremos, al igual que el caso del email que decíamos, es facilitar los pagos y cobros para cualquier persona. Realmente la relación con el dinero tiene que ser sencilla, tiene que ser fluida, tiene que ser libre. Y bueno, el dinero siempre es algo que le tenemos miedo, le tenemos respeto, además que desgraciadamente todos los días estamos trabajando o dependiendo del dinero para una u otra cosa, temas familiares, temas de vida, y, y la relación tiene que ser más sencilla. Entonces, el tema del modelo de negocio nosotros lo llevamos hacia que tiene que tener una equivalencia al efectivo. Una transacción digital tiene que ser equivalente o mayor al efectivo. Y para eso tiene que ser muy sencilla, muy simple, muy fluida, de tal forma que lo que aprendemos, siempre tomo el caso del ratón o de la hada, dependiendo de la casa, cómo lo ponen, cuando le sale el diente a tu hija o cuando nos salió el primer diente y nos dejaban 20 sucres en ese entonces, o ya en dólares, empezaba esa relación con el dinero. Entonces tenías tus primeros $5. Tienes esos $5, los guardas. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo fluye? Ahora que estoy cursando un diplomado en inclusión financiera, a veces inclusión financiera lo pensamos como a las áreas rurales, a la gente que no está en la ciudad, analfabeta, pero en la relación con el dinero, justamente en esas áreas, tú has visto que niños de 5 años están vendiendo desgraciadamente caramelos y ya tienen que saber qué es $1 y cuánto es el vuelto y empieza una matemática simple. Lo que quisimos nosotros es simplificar. No, creo que no te di la respuesta sencilla como dijiste, pero creo que se va mucho hacia esa relación con el dinero que tenemos. Pero, por ejemplo, nosotros en Fast Pharma utilizamos el botón de pago de Payphone. Para ponerle sencillo a la gente, el botón de pago está en la aplicación web, en la aplicación móvil. Alguien paga, una persona ingresa su tarjeta de crédito, paga la transacción y se nos deposita a nosotros en una cuenta, ¿correcto? Una de las ventajas que yo veía en Payphone es que por esa transacción no me cobras nada, que eso ya es un diferencial con otros competidores. Y luego, lo interesante de esto es que nosotros recaudamos ese dinero y le pagamos a un proveedor nuestro, de medicamentos, por ejemplo, a través de Payphone, y ahí el costo financiero para nosotros fue cero. Entonces creo que esa es una de las ventajas competitivas que ustedes tienen. Ahora, ese es un servicio. Ahí la pregunta es, ¿cuál es el modelo de negocio? O sea, porque ustedes también tienen que ganar dinero de alguna manera. Sin duda. Generalmente cuando me preguntan me voy a la base, lo que decíamos, porque es donde realmente nosotros queremos ayudar en esta inclusión financiera que se llama, pero nosotros es en una digitalización de los pagos. Tenemos un ejemplo clave y voy a ir a las bases. Sí. Fuimos una vez hace años cuando empezábamos al Zig-Zig, ¿no es cierto? Es un pueblo cercano a Cuenca. Y pudimos ver cómo justamente un guayaquileño que había viajado, que además muchos guayaquileños van a Cuenca, tienen mucho gusto por Cuenca y es lindo tener tanto turismo de Guayaquil, llegó y quiso comprar un sombrero de paja toquilla de alta calidad a un señor.
Y el problema se dio en el que el sombrero costaba $200. El turista no llevaba $200 en efectivo en su bolsillo y se cayó la transacción. Claro. Porque la única forma de cobro que tenía el señor era efectivo y la forma de pago que tenía el turista no era efectivo y tenía sus tarjetas de crédito o débito, lo cual no disponibilizó del dinero para que se genere esa transacción. Entonces, ahí es donde lo que nosotros ofrecemos o disponibilizamos es que una empresa tan sencilla como un artesano que hace sombreros de paja toquilla pueda recibir pagos con tarjeta de crédito. De ahí, ese señor, si es que se descarga la aplicación de Fast Pharma, va a tener la necesidad, como todo ecuatoriano o humano, de pedir medicamentos un día u otro. Si recibió los $200, con esos $200 pueda pagar a Fast Pharma, que no le haya costado justamente el recibir la transacción, paga a Fast Pharma paga a su proveedor y ese proceso es cero costo. Lo que tratamos justamente es de dar una equivalencia al efectivo, como si todo esto hubiese sido en efectivo, porque el billete se mantiene cuando tú pasas de manos, mantiene el valor. El de $20 sigue siendo $20 hasta el proveedor de medicinas. Y nosotros vemos la lógica que en el que este proveedor de medicinas tiene un equipo contable, hizo un análisis de costo adecuado y sabe que en el precio que le está dando a Fast Pharma está incluido un costo de recuperación de cartera, un costo de financiamiento, claro, sí, todo lo que involucra. Entonces, él sea quien paga el costo de hacer el cash out. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es que para alguien de base, como es el artesano, tenga un servicio gratuito, que le beneficia, que le permite cerrar negocios y que no sea complicado. Diga, vendí en 200, me voy a mi cuenta y tengo 170. ¿Qué pasó? Y además hay una cosa, desgraciadamente en el Ecuador es bien complejo el proceso, porque el banco cobra una tasa, después tienes retenciones, después tienes costos de botón de pago en muchos casos. Entonces, cobraste 200 y ves en tu cuenta bancaria que te acreditan 170. Dices, ¿qué pasó? Me están robando. El artesano dice, tiene que descargarse del SRI las retenciones para lo del IVA, a final de año tendrá que cruzar su utilidad contra el impuesto a la renta que ya le retuvimos. Eso no va a entender el artesano con todo el cariño. Totalmente, claro. No va a hacerlo. Entonces, lo que nosotros queremos es simplificarle a él el proceso y decir, cobré 200, recibí 200. Ok. Pero ahí te paro un rato para entender. A ver, volvamos al tema del turista y el artesano. Yo soy el artesano y tengo esta solución de Payphone. El artesano se descarga Payphone, ¿correcto? En su teléfono celular. El turista, ¿cómo le paga? Tiene dos formas. Si es que el turista tiene la aplicación, si tiene Payphone, puede Payphone, hace un P2P, le comparte el número de teléfono y hace una solicitud de cobro. Ok, ahí es de la aplicación a la aplicación del artesano, del turista a la aplicación del artesano. El artesano recibe, supongamos, $200 cuesta el sombrero, y yo, artesano, necesito medicamentos y pago con esos $200 porque me llegan $200, lo que tú dices, no, ni menos, no me quitan ningún tema financiero. Y yo voy a Fast Pharma, que también tiene Payphone, y lo que hace es básicamente comprar $200 en medicamentos. Y ahí el artesano no ha tenido que pagar $1 en costo financiero. Fue totalmente gratis. Ok, obviamente ahí entiendo que se necesita algo que se conoce como un efecto de red. ¿Qué significa el efecto de red? Que yo, artesano, necesito la aplicación de Payphone, pero el cliente también necesita la aplicación de Payphone. Entonces, mientras más... una pausa. Sí, y nosotros empezamos así, pero vimos que estábamos siendo muy agresivos y hoy hemos ampliado algo adicional. Llega el turista de Guayaquil, quiero el sombrero, el artesano le dice, ¿quiere pagarme con tarjeta? Le mando un link por WhatsApp. Si le manda por WhatsApp el link y el turista no tiene la aplicación, hace clic y se le abre una URL segura. Así como entrar y comprar en Amazon o como comprar en cualquier... Entonces él va a tipear los datos de la tarjeta,
no necesitó la aplicación de Payphone. Perfecto. Obviamente, si tienes la aplicación de Payphone, expones la huella digital y ya está. En este caso, tipeas los datos, todo ese proceso igual para que el artesano, quien no conoce tecnología, no conoce finanzas, sigue un análisis pues, de inteligencia artificial, de 3DS, de que el turista está pagando con una tarjeta que es de él, de tal forma de que el artesano sepa que esos $200 que recibe le permite entregar el sombrero. Entonces mezclamos ahí dos formas, una donde no tiene el pagador, Payphone, y otra donde sí tiene, que se hace más fácil. Entonces así el artesano va a recibir de una u otra forma esos 200 y se genera lo que tú mencionas, ese efecto de red, porque ahora el artesano tiene tres opciones. Una, va a Fast Pharma, gasta los $200, no le costó nada. Otra es esos $200 puede bajar a una tarjeta de recarga, Payphone, Mastercard, recarga esa tarjeta y con esa tarjeta puede usar en cualquier lugar del mundo donde acepten tarjetas. Y la tercera, obviamente, es descargar ese dinero hacia una cuenta del banco o cooperativa. Si el artesano tiene una cuenta de cooperativa, simplemente matricula los datos de la cuenta y manda el dinero. Entonces, hay el 0% de consumir en otro establecimiento. Cuando bajas a tu tarjeta te cuesta el 3.9%, sin asteriscos, incluido absolutamente todo. No es que el 3.9 más retenciones, más costos mínimos, más, no, 0 asteriscos aquí, 3.9, y si baja su cuenta, el 6. Entonces te da la opción de, me voy a la farmacia de la esquina o compro en Fast Pharma. Mejor compro en Fast Pharma porque me sale en 0. Perfecto, clarísimo. Entiendo que esto de la tarjeta es una innovación relativamente nueva de ustedes, ¿no? Lanzaron este año. Hace 6 meses. Hace 6 meses. Entonces, muy interesante. Ahí el artesano tiene la oportunidad de, con esa tarjeta, que es Mastercard, entiendo, comprar en cualquier comercio. Claro, hace su cuenta de Netflix, de Spotify. Increíble. Puede pagarlo o puede irse al supermercado de la ciudad y consumir. Me gustaría volver al tema del modelo de negocio que te preguntaba. Ahí, en todo este ecosistema que acabas de describir, turista, artesano, en la compra de este sombrero, ¿cuál es el modelo de negocio de ustedes? ¿Cómo ganan ustedes dinero? Cuando ven 0, nuestra ganancia es el uso, ¿sí? No ganamos. Realmente lo que hacemos es permitir a ese artesano tener una herramienta para que él pueda cerrar ventas. Okay. Y él decide, ¿sí? Porque si saca el dinero a su cuenta de cooperativa, nos generó un ingreso, ¿no es cierto?, del 6%. De ahí cubrimos nosotros los costos y más. Pero el objeto es que le pague a ese otro aliado que tiene. Entonces, de esa forma, yo creo que el efecto red es importantísimo, ¿sí? Y por el otro lado, la otra ganancia, como bien dices, es hace un cash out y es directa, ¿no? Tiene un costo y nosotros recuperamos por ahí. Así es como ustedes tienen el ingreso, es decir, por las comisiones en el caso de que se descargue a una cuenta bancaria o haga una transacción con la tarjeta. Así es, exacto. Ahora, esto de la tarjeta, como dice, lanzaron hace 6 meses. Ustedes llevan desde el 2014. Bueno, 2014 nace la idea. Lanzamos el producto justo en el Campus Party del 2016. 2016. O sea, llevan 6 años. 6 años en el mercado. Ahora, la pregunta aquí es, muchas veces uno también en los medios ve que, no sé, Mark Zuckerberg se hace rico de la noche a la mañana. O sea, y esas son excepciones, ¿no? Yo creo que el camino del emprendedor también es ir pivoteando y viendo por dónde está la oportunidad. Y obviamente escuchando mucho al mercado, al cliente. Hay este famoso concepto del Product Market Fit, ¿no? El Product Market Fit es cuando ya el producto que tú estás lanzando al mercado tiene una reacción positiva del cliente, ¿no? Es cuando es ese momento eureka, ¿no? Entonces, ahí quiero que me cuentes un poco las dos cosas, ¿no? ¿Cuándo llegaron por primera vez al Product Market Fit? Es decir, cuando, 2016 me imagino, dicen, ok, esto está funcionando y la gente lo necesita. Por un lado. Y por otro lado, esta navegación, ¿no? Este pivoteo de ir viendo qué productos quiere la gente, como por ejemplo llegar a tener la tarjeta. Entonces, ¿cuál fue el momento en el cual ustedes dijeron, tenemos un Product Market Fit? El momento más relevante, yo creo que en nuestra historia, fue abril del 2020.
¿sí? Ok. Cuando nos decían, cerradas las puertas, toque de queda, nadie sale. Ok. Antes de eso, el humano es muy tradicional. Entonces venía manejando papel moneda o moneda acuñada por los últimos 2000 años, no sé, y en Ecuador pues, en la vida entera. Entonces es difícil sacarle de eso que entiende y que maneja y que le es natural y que tal vez recibiste tus $5 iniciales en efectivo. Entonces es difícil sacarle de esa zona de confort. Íbamos creciendo desde el lanzamiento, yo creo que a un buen ritmo. 2016 hasta el 2020. Hasta el 2000. Iban claro, creciendo. íbamos creciendo bien. Nosotros sí salimos con un producto demasiado avanzado, ¿sí? Porque era P2P puro, ¿no es cierto? Teléfono a teléfono puro que queríamos iniciar y la gente no estaba lista. Entonces fuimos dando pasos hacia atrás, o sea, tenemos productos, es más, pero eso nos hizo entregar al mercado soluciones muy interesantes. Todos nuestros servicios de botón de pago, yo te digo que son excepcionales comparándolos con la competencia, porque un API para WordPress, perdón, un plugin para WordPress, lo tienes instalado en 10 minutos. O sea, es un plug and play real. Nuestros APIs también son muy sencillos. Ayer estábamos para PHP, veíamos que en 20 minutos puede estar instalado. Entonces, fuimos hacia atrás y decíamos, tenemos la capacidad, ahora demos este servicio, un botón de pagos, demos estos otros servicios, generación de QRs, links de pagos, y fuimos dando más opciones al cliente para que se acople. En abril 2020, nosotros lanzamos, coincidentemente con la pandemia, nuestro último producto en ese momento, que era el wallet. Una billetera ya de manejo virtual donde te permitía recibir y pagar desde ella. Cierran las puertas, la gente en su casa y decía, ¿y ahora cómo cobro? Entonces fue un boom excepcional desde ese momento. Obviamente la curva de crecimiento pues cambió la pendiente de gran manera y desde ese entonces yo creo que el crecimiento ha sido sumamente fuerte. Muy interesante. Y creo que importante para los emprendedores que nos ven. Miren lo que cuenta Juanjo. Dice, pasaron algunos años y nuestro producto estaba mucho más, o sea, era mucho más sofisticado de lo que el cliente quería, ¿no? Entonces, a nosotros cuando pasamos en Y Combinator nos decía, la frase de Y Combinator, incluso en las camisetas que te regalan, dice, construye algo que la gente quiera. Eso es una empresa de verdad, construye algo que la gente quiera. Entonces, si es que el producto es muy sofisticado, y hay algunos ejemplos en la historia, como por ejemplo el del Xbox versus la consola del PlayStation 2, que claro, el producto era muy sofisticado, de una tecnología de punta, pero no era lo que quería en ese momento el mercado. Entonces, la siguiente pregunta es justamente de lo del pivoteo, ¿no? Esto de ir innovando y viendo qué es lo que la gente está consumiendo. Entonces, desde el primer producto, el P2P que mencionas, hasta el día de hoy, ¿qué innovaciones han tenido en cuanto a productos se refiere? Pues yo creo que a ratos se nos hace muy complicado contar tanto producto que tenemos disponible para el público. Y esto salió por el hecho de que desarrollamos en primera instancia lo más difícil. Y claro, con ese desarrollo tecnológico de hacerlo muy, muy, muy complicado, nos dio la visibilidad de que habían muchos otros productos muy sencillos de sacar de forma sencilla porque la tecnología estaba ahí. O sea, el tema de la tarjeta que la lanzamos hace 6 meses, no es fácil, es complicado en el Ecuador por muchas relaciones que necesitas, además de encontrar un banco que quiera jugársela contigo. En nuestro caso, pues Produbanco es quien desde un inicio se la ha jugado. Y eso nos permitió hacer una generación de una tarjeta en un tiempo récord. Cuando hablamos con la gente de Mastercard, o sea, nadie ha sacado una tarjeta tan rápido. Yo creo que de las cosas principales que mencionas del hecho de haber creado es
el alma tecnológica financiera que tenemos o que queremos mantenernos como un emprendimiento, como una empresa muy dinámica, muy de reacción frente a las necesidades del mercado, pero eso nos lleva a la tendencia de hoy de prueba-error, lanzamos la tarjeta y ahí vale agradecer la paciencia de los primeros clientes que pidieron la tarjeta porque no creímos que iba a tener la acogida que tuvo. Entonces, obviamente se nos saturó el servicio postventa y claro, en 6 meses hemos emitido pues ya 10,000 tarjetas y claro, en un inicio fue tan grande el tema que nos empezaron a empapelar también las redes como diciendo, hey, ¿dónde está mi tarjeta? O sea, claro. Y son esas cosas que mencionas de que hay que aprender a reaccionar. Entonces, no creímos que íbamos a tener tanta acogida. Iba a tener acogida, sí, pero no tanta como la que tuvo. Y tuvimos que reaccionar y ver más gente y preparar a la gente para obviamente responder a ese cliente que también tuvo un servicio que antes nadie le ofrecía. Entra en una aplicación, llena tus datos y ya tienes tu tarjeta. Cuando lo habitual es mucho más complicado, de mucho más llenada de papeles, de traslado y que no simplemente una aplicación puede estar. Entonces, creo que prueba-error es importante acá, una capacidad de respuesta rápida y eso te permite pivotear y testear ciertos productos. Otros que están en el mercado, pero no tenemos, tal vez por ser empresa pequeña creciendo, no tenemos la fuerza para empujar como quisiéramos, pero la gente le encanta la cantidad de productos que tenemos. Muy interesante. Ahora, el tema de la tarjeta, que bueno que haya sido todo un éxito, me viene a la mente la historia justamente de Nubank, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Nubank. Nubank, esta empresa creada por un colombiano que lanza en Brasil y ahora está en algunos países. Ellos, entiendo, nacen en el 2013 con justamente una tarjeta. Un poco ese es el camino. La pregunta, Juanjo, ahí es, ¿cómo ves el futuro de Payphone, ¿no? En el sentido de que ustedes se quieren parecer a un neobanco como Nubank, ¿ese es su camino? ¿O cuál es su diferencia con estos actores que están teniendo tanto éxito? Obviamente un caso de éxito es Nubank. ¿Ustedes van a ir por ese camino? Yo creo que tenemos la tecnología para ser un neobanco. En Ecuador todavía no está la legislación para poder serlo. Un banco tiene este otro nombre que le van a poner un banco retador, algo así lo están poniendo. No ha sido nuestro objetivo, ¿sí? Nosotros queremos focalizarnos mucho en permitir transaccionar a la gente. Entonces, si encontramos nosotros un banco aliado importante en el tema de procesamiento, como es Produbanco, pues ellos hacen lo tradicional, el procesamiento, la tenencia. En el Ecuador la tenencia del dinero además es muy sensible. Hay que tener mucho cuidado de que no hayan casos Don NASA digitales. Entonces, en nuestro caso, toda la tenencia del dinero está respaldada en un banco de la calidad de Produbanco. Entonces, nos queremos seguir enfocando en la tecnología, en los servicios de transacción, en cómo crecer, pero no en esa parte, digamos que tradicional y a veces burocrática de ser un banco. Como digo, la tecnología hay, en muchas consultorías nos han dicho, ¿y por qué no son un neobanco? Claro. ¿Sí? Pero creo que hoy nuestro foco está hacia la transaccionabilidad, en justamente facilitar que fluya el dinero de una forma digital, al igual que se lo hace en efectivo, donde todo el mundo entiende. Y tal vez adelantándome a lo que de seguro vas a preguntar, no solo es el tema de ser un neobanco, sino también qué va a pasar con las criptomonedas. Correcto. Entonces, también tendríamos la capacidad de hacerlo, pero yo creo que hoy es importante, y esto conversábamos antes de los viajes y estando en África, estando en algunas jurisdicciones, todo el mundo entiende dólares y yo creo que el hecho de tener una moneda hoy muy solvente, pese a lo que está pasando mundialmente, inflación, una emisión inorgánica que dice, a ver,
el dólar se ha fortalecido frente a las monedas más robustas como el euro y como la libra, lo cual hace ver que pase lo que pase, la gente quiere dólares. Sigue confiando en ese instrumento. Hablemos de las criptomonedas. Tuvimos, el último invitado fue Angelo Caputi, le decía, ¿hay riesgo de que desaparezcan los bancos? Es decir, lo que busca el fin último del blockchain y del Bitcoin es la transacción peer-to-peer, ¿no? Un poco lo que hacía Payphone hace algunos años. Sigue haciendo, claro. ¿Cómo ven ustedes el tema cripto? ¿Piensan caminar por ahí? ¿Piensan que en su ecosistema se pueda transaccionar con criptomonedas? ¿Cómo ves el futuro? Yo creo que es el futuro, ¿sí? O sea, criptomonedas, bueno, principalmente blockchain, que es donde se sustenta, donde corre todo el tema de criptomoneda, es lo que va a ser la regla el día de mañana, no sé en qué tan corto plazo. Y criptomonedas van a estar ahí, o sea, va a ser imposible que no estén. Nosotros, es más, ya hicimos un experimento hace algunos años donde incluimos en nuestra billetera el hecho de que como tienes un wallet con dólares, tienes Visa, tienes Mastercard de cualquier banco emisor del mundo, puedas también tener Ethereum, Bitcoin o lo que sea de preferencia. Al final es como lo dice la legislación ecuatoriana, es un activo, ¿sí? No transaccional, pero es un activo, como que estuvieses transaccionando con relojes, ¿no? Y si la otra parte te quiere recibir 10 relojes, recibe. No es un medio de transacción, por eso puede interpretarse mal, pero va a ir cambiando y las legislaciones se van a ir adaptando porque ya muchos países lo están usando y está funcionando bien y mal, ¿sí? Claro, claro. Pero se viene. Entonces, creo que el manejo adecuado, para mí, los bancos deben ya pensar en, como te ofrecen una cuenta en euros o en yenes o en yuanes, pues mañana te ofrezcan una cuenta en Bitcoin. Donde, claro, el banco se convierte, o en este caso también Payphone, se convierte en el tenedor de ese dinero, pero no en el responsable. Y ahí es donde creo que hay un tema complicado en la gente porque se está dejando engañar de que si mañana compras bitcoins, pasado mañana vas a ser millonario. Eso no es así. Es más, todos los que compraron a 50 hoy deben estar muy dolidos porque siguen claro, 20. sí. Pero el banco debería hacer eso. Es ok, yo te hago una cuenta y yo te tengo tus bitcoins. Lo que voy a asegurar es que aquí van a estar tus bitcoins. Y tú sabes que vas al banco X de tu confianza y ahí están tus bitcoins, tus ethereums, cualquier moneda que quieras. Si se deprecia o aprecia, no es culpa del banco. Claro. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos perdido, tal vez como ecuatorianos, eso porque hace 20 años prendíamos la televisión y lo primero que querías ver es qué pasó con el sucre. Lo mismo va a pasar con la criptomoneda. Si tú tienes en Ethereum, vas a ya no prender la televisión, entrar en tu teléfono y vas a ver qué tanto fluctuó. Y vas a ponerte feliz o triste según lo que hayas estado haciendo. Si eres un tenedor pasivo, si no estás obviamente jugando, haciendo trading o apostando long, short o lo que sea. Correcto. Entonces, en ese sentido, los bancos sí tendrían que ir hacia una tendencia responsable de las cripto. Ahora, hablaste de la legislación ecuatoriana. Normalmente la innovación va mucho más rápido, que las leyes, la regulación, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el panorama jurídico, legal, de leyes en cuanto a estas nuevas soluciones fintech aquí en el país? Se están dando los primeros pasos, o sea, está ya en segundo debate la ley FinTech. Creo que tiene todavía muchas cosas que revisarse, pero es un primer paso. Luego la Junta Monetaria, el Banco Central, está dando pasos muy interesantes hacia el entendimiento y hacia la aplicación adecuada de qué es lo que se tiene que hacer. Creo que tiene que ser, o sea, más rápido porque la tecnología va muy, muy rápido.
Y creo que lo difícil es, claro, tener en un equipo un grupo de profesionales que entienda plenamente el tema, porque nosotros que estamos en el día a día a veces no entendemos todo lo que está pasando. No son temas fáciles. O sea, no son temas fáciles. Y muy dinámicos y de mucho Cambian todos cambio. los días. Entonces, ahí hay legislaciones que dejan abierto el tema, lo establecen, entonces no te sofocan, te dejan desarrollarte, pero están siendo controlados. Yo creo que esa parte es importante en la que se crea una legislación y estas legislaciones también te permitan ver que hoy tienes que legislar no solo para el Ecuador. O sea, esa es mi recomendación, porque claro, así como somos muy buenos exportando banano, pues el día de mañana deberíamos exportar servicios financieros. Deberíamos, entre uno de los tantos servicios que debemos exportar, pero lo que sea que exportes como servicio, vas a tener que generar un cobro. Y qué mejor si nosotros podemos, dado que somos un país dolarizado, ser ese hub de pagos internacionales como en Luxemburgo, como en Singapur, donde siendo tan pequeños o más pequeños que Ecuador en tema de territorio, son legislaciones que custodian grandes cantidades de dinero de muchísimos países del mundo. Entonces yo creo que es un momento en el que no hay que legislar, a veces nos regimos a esto está haciendo México, hagamos lo mismo. No, creo que es hora de decir, esto hizo México, esto hizo Inglaterra, nosotros tenemos que hacer algo 2 pasos más allá, porque si queremos que dejen de utilizar a Singapur y vengan a Ecuador, pues tienes que ofrecer algo más interesante, no solo ser una legislación de control o de opresión, sino tiene que ser una legislación de oportunidades, en el qué podemos hacer para ser mejor y que mañana nos convirtamos en un exportador de servicios. Para ser un exportador de servicios necesitas mucho talento, ¿no? Y talento principalmente en el campo de la tecnología. Estuve hace unos meses en una universidad muy importante aquí en el país y pregunté el número de ingenieros en sistemas que están graduando. Y el número era ridículamente pequeño, ¿no? Y eso a mí me preocupó, ¿no? Entonces hay muchos, y no tengo nada contra los abogados o contra... la carrera que más estudiantes tenía es leyes y administración y marketing y está muy bien. Sin embargo, cuando pregunté por la carrera de ingeniería en sistemas, los números eran, como te digo, ridículos. Para lograr lo que tú dices y para nosotros volvernos una potencia para exportar servicios tecnológicos, necesitamos talento. ¿Qué está pasando? ¿Tenemos el talento suficiente? ¿Los jóvenes se sienten atraídos aquí en el Ecuador? ¿Cómo explicas de que esta carrera esté vacía de gente que quiere estudiar sistemas, analítica y estos temas que en el mundo son tan importantes? Bueno, el déficit de ingenieros de sistemas es mundial. Es mundial, o sea, es un problema mundial. Sí, en Ecuador tal vez es más grave, sin duda, justamente por el hecho de una población pequeña, universidades. Creo que sí está dando la vuelta. Es típico, ¿no? Todo el mundo sale de abogado una época, todo el mundo de ingeniero de sistemas. Sí. Pero es más, hay que mejorar la atracción justamente de este tipo de carreras técnicas y actualizar el pénsul también. No solo, porque muchas veces sales con las bases, pero no sales hoy por hoy. Por ejemplo, programación en nube, o sea, no hay otro. O sea, no puede ser que en la universidad no salgas programando todo en nube. Entonces, sí, estamos deficitarios en ese tema. Lo que sí te puedo decir es que los ingenieros son muy buenos, salen muy bien. Hay universidades pues, a lo largo y ancho del Ecuador buenísimas, salen y de ahí esta gente empieza a autoeducarse. O sea, hoy tenemos la capacidad de, primero YouTube, ¿no? O sea, van y investigan y hacen y generan lo que se necesita. Entonces, la universidad sigue siendo de bases. Yo creo que en todas las carreras, ¿no es cierto? Son muchas bases, por eso las maestrías ahora y los doctorados se han popularizado. Pero
sí debemos fomentar a eso. Y hay otra cosa, o sea, porque si vamos a un Singapur, tampoco tiene la cantidad de ingenieros, pero justamente dos amigos que estuvimos en España hoy están trabajando en PayPal y decían, una empresa que se llama Rappi, pero no es la Rappi de servicio a domicilio, sino de servicio de pagaduría, dice, se llevó a todo el mundo. Claro. Entonces, claro, tú vas a Singapur y tiene extranjeros trabajando ahí muchísimo. Entonces, por eso es que tenemos que legislar para hacer del país un lugar donde quiera venir la gente a trabajar, tenga una seguridad, bueno, en el tipo de cambio lo tenemos, económica, de seguridad y más. Entonces, tenemos que ser ese país atractivo en donde la gente quiere venir a ejercer pues, lo que aprendió. Ahora, lo que pasa, entonces, volvemos al tema este de que nos faltan ingenieros. Y este es un problema a nivel mundial. Ahora, eso no quiere decir que el talento aquí ecuatoriano, y entiendo que tu fábrica de software está aquí en Ecuador, Así es. la nuestra en Fastpharma también, los ingenieros son realmente buenos. Sin embargo, también está pasando algo que ha traído el trabajo remoto, y no sé si te está pasando a ti en este momento, que es que empresas de Estados Unidos, de Europa, requieren ingenieros, mano de obra más barata de nuestros países. Entonces, ¿qué está pasando? Que nosotros no podemos pagar los salarios competitivos que una empresa en San Francisco sí lo puede hacer. Lo que quiero decir con esto es que el trabajo remoto están robando. Exactamente, ha permitido que un desarrollador en La Tacunga, en Ambato, pueda estar haciendo software a nivel mundial. Y eso es positivo, o sea, no quiero satanizar eso, más bien eso es espectacular porque los ingenieros tienen una exposición mundial. Es que son buenos, o sea, es que son buenos, exactamente. Son buenos y tienen buen precio. Y tal vez algo que tenemos que nosotros interiorizar, es decir, podemos ser igual de competitivos que cualquier país del mundo, ¿sí? Entonces, ese es el tema de legislar para el mundo, en el que digan, no sé, tener una empresa de tecnología en el Ecuador, no pagas nada de impuestos, por decir alguna cosa ahorita volada, obviamente, porque es así de simple, sí. Pero así de beneficioso. Entonces, que mañana esa empresa que esté en San Francisco dice, yo estoy en San Francisco pagando muchísimos impuestos, me voy a ir al Ecuador. Claro, y de manera directa tal vez el Ecuador no va a recibir un ingreso, pero solo el saber que se mueve la empresa, la gente que viene acá, lo mucho que puede compartir esa gente con conocimientos al resto de ecuatorianos que empiezan a trabajar allá, lo importante que es, y viceversa. Decir, yo, Payphone, voy a competir con las mayores pasarelas del mundo, desde Ecuador, y no me considero que soy inferior, ¿sí? O sea, tengo las capacidades, hemos desarrollado, y creo que es eso, hay que dejar de pensar que si es que es hecho en Estados Unidos es mejor. Yo creo que Colombia nos viene demostrando eso, sin duda. Colombia, pues, yo creo que tiene grandes, el premio Nubank, Rappi, son dos ejemplos claros que han puesto el nombre de Colombia en el mundo de creación de servicios digitales de una manera bárbara, inversiones en esas empresas fenomenales. Y tú hablabas con el Alejandro de la Rappi Mafia, ¿no? Y que suena feo Rappi Mafia, pero en sí es súper interesante porque de Rappi se ha desmembrado una cantidad de servicios y ha hecho que, ok, tú estás aquí, ¿quieres poner tu empresita? Bueno, dale, y es más, y yo te doy dinero para que pongas y vas a darme servicios a mí mismo, y se genera ese ecosistema muy, muy interesante, pero ¿dónde está el beneficio? Y yo digo, y siendo emprendedor y habiendo llorado, antes de nosotros generar una venta, ya estás pagando patentes, estás pagando impuestos, no has generado nada. El tema de atracción de inversiones, yo creo que hace un gran esfuerzo el gobierno en atraer inversiones y el rato que llega el tema contable SRI no se cuadra con lo que es atracción de inversiones, porque en Ecuador, por ejemplo, no hay acciones de tesorería. Entonces, cuando tú generas la venta al extranjero de un inversor, eso se percibe como la venta de tus acciones que pasó de costar 1 a costar 1000,
pero ese dinero que está entrando, esa diferencia, esos $1,000 que entra, es dinero de capital de trabajo, no de ganancia de quien vendió su acción. O sea, si hubiesen acciones de tesorería, claro, la empresa vende, ¿quién se benefició? La empresa. Pero no puedes cobrar el 25% de renta de esa utilidad entre el precio nominal y el precio de venta, porque si no, ya y el Estado ya del $1,000,000 que conseguiste solo vas a tener 750. Entonces el costo del dinero se incrementa muchísimo. Yo creo que debe cambiar, o sea, hay un muy buen trabajo de atracción de capitales. Y cuando llegan, empiezan a ver las realidades y dicen, no voy a invertir. ¿Por qué mejor no te creas una empresa en Islas Caimán y yo te pongo la plata en Islas Caimán, que siendo una isla diminuta, da estos beneficios y atrae ese dinero que tenía que venir al Ecuador? Sí, totalmente. Estamos todavía lejos de eso, ¿no? Todavía eso no ha pasado y como decíamos, la regulación y las leyes no van a la misma velocidad que la innovación. Juanjo, pasemos a más el día a día de Juan José como manager. Me gustaría conocer un poco más a fondo tu día a día. ¿Cómo es un día tuyo en Payphone? Bueno, el día es interesante. Primero, Payphone, antes de la pandemia, sí, con el equipo, con Juan Diego Vázquez, que es nuestro CTO y cofundador de Payphone, ya veíamos a empresas sin duda como Google o como empresas latinoamericanas como Despegar, por ejemplo, sí, que ya hacía un trabajo híbrido entre casa y oficina. Entonces, le veíamos atractivo, sin duda, y empezamos a planificar cómo hacerlo. Entonces, investigando y teniendo. Cae la pandemia y obviamente todo el mundo le tocó. Por dicha, nosotros estábamos investigados y preparados. Entonces, nos tocó prender el motor, generar la distribución de temas, porque se necesitaba también envío de computadoras, de escritorios, de mobiliario, el tema de internet, que también se saturó en la cantidad de instalaciones que tuvo que hacer, pero estuvimos relativamente preparados. Desde ahí hasta el día de hoy nos hemos quedado home office 100%. Todo el equipo está trabajando. Yo soy el único, y te voy a contar que fue chistoso, yo soy el único que voy a la oficina. Okay. ¿Sí? Pero todo el equipo está trabajando. Es más, eso nos ha permitido también que no solo contratamos en Cuenca. La mitad del equipo está en Cuenca y ahorita la otra mitad está dispersa en todo el Ecuador. Tenemos en Riobamba, tenemos en Latacunga, tenemos Quito, Guayaquil, Manta. ¿Y por qué vas a la oficina? ¿Para qué vas a la oficina? Bueno, en plena pandemia, obviamente hacemos el cambio y tenemos la oficina porque nosotros tenemos una normativa de seguridad que se llama PCI DSS, súper robusta. Entonces, si bien todo Payphone está en la nube, los servidores de implementación están en la oficina. Okay. ¿Qué es lo que pasa? O sea, todo está en la nube, pero cuando creas algo nuevo tienes que ir al servidor físico en la oficina para poder entonces le vemos implementar. al Juanjo limpiando el polvo ahí de los servidores. Casi, exacto. Mira lo que pasa. En plena pandemia habían pasado 6 meses. Primero que, como lanzamos en abril la nueva versión, nosotros desde abril encerrados tuvimos unos 6 meses de trabajar 24/7, ¿no? Y agradezco a todo el equipo realmente cómo se puso la camiseta. A la final igual no podía salir, pero igual podías ver Netflix y todos estaban trabajando. Entonces, ¿pero qué pasa? O sea, siempre pasa algo. Se desconecta una VPN, se fue la luz, alguna cosa. ¿Y quién tenía que ponerse el traje de guerra? Porque yo vivo a 2 cuadras de la oficina. Yo era el que me disfrazaba, porque te acuerdas cómo salíamos disfrazados, cubiertos, todos casi. Entonces yo salía, iba a la oficina, revisaba las conexiones. No soy técnico, pero obviamente me he guiado por los técnicos, realizaba esa inspección y funcionaba todo. En un rato de esos dije, bueno, como ir y venir como astronauta, ya la cosa se iba calmando un poco. Entonces yo soy quien va a la oficina todos los días porque no podemos dejar de tener esos servidores, principalmente por eso. Y luego preparación de computadoras, que siempre
se reciben, se preparan, se envían a cada una de las casas porque hay que preparar en ámbitos de seguridad. Entonces tampoco puedo mandarle a la casa de la gente de redes o de preparación de equipos, porque si no su comedor va a estar lleno de equipos. Entonces tenemos un espacio para eso. Y en mi día a día, regresando a la pregunta y no desviándome como Chávez, pues es bueno, 6 de la mañana me preparo para dejar a mis nenas, que pasa pues la buseta del colegio que pasa a las 7, entonces todo ese proceso, me levanto cuando estoy en Cuenca y 8 de la mañana, 8:30 estoy en la oficina, 2 cuadras. ¿Haces algo qué haces en la mañana? ¿Tienes alguna rutina? Trato de que a las 7, dejo 10 a las 7, a las 7 hacer algo de ejercicio. A veces se complica con tanto viaje que ha habido, uno pierde el ritmo, retomar el ritmo es complicado. ¿Qué ejercicio estás haciendo? ¿Haces algún deporte? Básicamente estaba trotando en la caminadora, trotando. Tengo que retomar porque te digo que estoy pecando hoy con tanto viaje de recuperar el ritmo. Entonces hago eso, desayuno, pues está mi esposa es profesora en la Universidad de la SUAY, empieza igual a las 9 sus clases y generalmente camino a la oficina que no está nada lejos, 3, 4 cuadras, y desde ahí nos conectamos con toda la empresa. La mayoría de gente está, dices tú, trabajando remoto y esa es la realidad de muchas startups ahora mismo. Es uno de los retos que yo he visto que se tiene en ese sentido es mantener una cultura organizacional. Es decir, cuando uno está en un espacio físico, el tema de la cultura, que puede sonar un poco etéreo, pero es muy, muy importante. Incluso hay gente que dice que la cultura es más importante incluso que la estrategia. ¿Cómo mantener una cultura organizacional Payphone si es que todo el mundo está regado en sus casas? ¿Qué hacen ustedes para lograrlo? A ver, ese ha sido uno de los retos más difíciles, porque la cultura Payphone pre-pandemia era fabulosa. O sea, te puedo decir que teníamos un equipo demasiado comprometido. Realmente considerábamos una familia todo lo que se había creado. Era un ambiente de trabajo magnífico. Y claro, todos estábamos ahí, nos llevábamos bien, bromas, trabajo. O sea, todo el ambiente chévere que se podía. Sí, mesita de ping-pong. O sea, todo ese ambiente además chill que va con el tema de tecnología. Y claro, llega la pandemia, cada uno a su casa y... Solo para volver a el ambiente chill, ¿no? Yo siento que a veces se cree que es por ser cool, ¿no? Pero no necesariamente, porque tú en el pasillo, en la mesa de ping-pong, puede aparecer algún proyecto. Sí. Oye, y Nubank está haciendo esto, o este está haciendo esto, tal. ¿Por qué no lo hace? Entonces, creo que sí se generan temas de fondo en ese espacio. Entonces, pandemia, a las casas, ¿cómo logras? ¿Cómo logras mantener eso? A ver, yo creo que por dicha estuvo preparada la innovación de la billetera. Nos hizo trabajar muy, muy fuerte. Y teníamos obviamente ese sentimiento, además que nadie conocíamos, de estar en casa, encerrados con la familia, con gritos, con homeschool, con muchos temas que nadie sabía cómo afrontar. Y nosotros con trabajo hasta no sé dónde. Pre-pandemia nuestra rotación era básicamente nula, era muy interesante. El que se iba era porque quería irse y creo que porque no soportaba tal vez el ritmo pesado de trabajo que teníamos. Pre-pandemia no diría mucho en horas, sino tal vez sí en exigencia y más. Okay. Obviamente en pandemia las horas fueron, pero en muchas industrias, no solo en la nuestra, las horas fueron locas. Tratar de conservar, tenemos gente puesta la camiseta que muchas veces nos ayuda en tratar de conservar esto. Por ejemplo, los viernes tratamos de tener una conexión virtual, jugar, todo esto en línea. Bromear, ¿Qué juegan, por ejemplo? ¿Se hacen? Temas de suerte trivia, okay. Exacto. Okay. Entonces, dependiendo la época. Por ejemplo, coincidía un viernes que estábamos en una época de la gente con habilidades especiales, con condiciones especiales.
Entonces fue chévere porque, claro, las trivias iban eso y te ponían una realidad de qué tanto conoces esa realidad en nuestro Ecuador. Porque, sí, o sea, todos tenemos, ¿no es cierto?, gente que tiene ciertas características diferentes y, y no conoces mucho a profundidad. Entonces es interesante porque era una trivia frente a eso y hay un ganador y hay un perdedor y hay muchas herramientas en la web y disponibles, Para aplicaciones para jugar. Ahora, ¿cómo haces tú el seguimiento de la gestión? Es decir, ¿se reúnen una vez a la semana, ven métricas, cada 15 días, una vez al mes? ¿Tienes one-on-ones con tu gente? Pues cuéntame el seguimiento, ¿no? La dinámica del seguimiento de la gestión. Ahí creo que sí, o sea, está dividido en dos áreas. Una que es de innovación, sí, innovación y desarrollo. Esa cae sobre Juan Diego, innovación, desarrollo, procesos. Entonces esa tiene una cultura muy Scrum, ¿no es cierto? Por ser natural de la gente de desarrollo, muchos Scrum Masters que tienen esas hacen habilitantes, sprints semanales. exacto. Esa está llevada hacia allá y es más controlable porque tienes una forma de medición más específica. En el área en la cual me hago cargo más yo, que es la comercial, marketing, claro, es más complicado porque es más intangible. O sea, nos trazamos retos, pero cumplir esas metas no siempre dependen del trabajo del equipo, sino de terceros y más. En sí, tenemos reuniones a ratos, tratar de no caer en reunión cities aguda, Claro, porque sí, total. hoy hay demasiado el tema de reuniones, pero tenemos planificadas reuniones todas las mañanas con diferentes equipos para poder evaluar la evolución de los objetivos, del tipo de nicho que nos estamos enfocando en cierto momento y, y basados en resultados, ¿no? También yo creo que con una libertad, es importante hoy la libertad, porque al final la gente está en la casa, los comerciales ya están saliendo, obviamente gestionas desde la casa todo el tema de reuniones o de oficina, pero van a tener que ir al mercado, hoy que ya está abierto, y generar esas afiliaciones nuevas, esas capacitaciones, esa relación comercial que siempre pues, ha sido tradicional. Entonces mides los resultados, tratamos de medir con tecnología casi todo, no muy fácil desde el lado comercial porque al final tú sabes, tienes una reunión con una empresa importante. No siempre hay un sí, o sea, una efectividad del 100% No, claro. en cada una de las reuniones. El B2B toma muchísimo tiempo en cerrar la venta, Muchísimo ¿no? tiempo. Y además que nosotros hicimos una cosa, es como nuestra afiliación es 100% digital, la empresa o la persona que siente la necesidad de o entiende que nuestra herramienta le va a satisfacer una necesidad de cobro, hace una autogestión. Luego tratamos de reforzar con una capacitación porque además hay algo, hoy se ha, ¿cómo se llama la palabra? Pero hoy se ha popularizado el hecho de que todo el mundo dice necesito un botón de pago. Ese es el genérico hoy en día de una necesidad de cobro digital. Y tal vez no necesite un botón de pago, porque no tiene una página web, Claro. pero él quiere cobrar. Entonces hay que traducir desde esa necesidad de un dentista que quiere un botón de pago, en el que tú le llegas y dices, ¿dónde Tú está lo que su página? necesitas es un link de pago El por link o WhatsApp. el QR Claro. o sea, ese es la traducción que hoy creo que toda la fuerza comercial hace. Es pequeñita nuestra fuerza comercial, la afiliación casi que es 100% digital a través de redes sociales, pero ese seguimiento pues varía entre un área técnica y un área, digamos que más humana, ¿no? Excelente, excelente, Juanjo. Bueno, vamos a pasar al segmento de preguntas más cortas, si quieres. Respóndeme corto, está diciendo. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado en la vida? Peor consejo. Yo creo que estudia y entra en una empresa grande y haz carrera. Ese es el que creo que menos me ha gustado.
¿Cuál ha sido la mejor inversión que has hecho en la vida? Para mí, el MBA, y te digo que, bueno, yo hice en INCAE, y si bien INCAE una conscripción de estudios, ¿sí? O sea, es una matanza, realmente vas a estar ahí a matar, pero más que el conocimiento fue la vivencia con el grupo de personas que yo tenía en una misma casa, 7 personas El que no networking. conocía, el networking, pero, o sea, todo ese tema de entender a gente nueva, relacionarte, estar en otro país, y el networking, hoy le estoy deseando feliz cumpleaños a uno de los que vivíamos juntos, que está en Guatemala, lo cual hace que mañana tengas amigos en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en México, en Perú, el networking puro, como mencionas, y después con el caso de SADE, gente de Italia, de Suiza y todo, que seguimos conversando, el ejemplo que te digo de que mantengo contacto con 2 amigos que trabajan en PayPal, Luxemburgo. Entonces, creo que es de las mejores inversiones. ¿Alguna inversión de menos de $100 que haya sido la que mejor has hecho? ¿Alguna compra de $100? ¿Cuál ha sido la más importante? La más... Hay tantas, ¿no? Yo creo que ahí pueden caer libros, aunque no soy tanto de libros, soy un poco más de podcast y de audiolibros. Ahora mismo compré uno de una app que te permite. Yo creo que muchas apps, audiolibros, libros, Va por ahí. no termino, soy malísimo para terminar los libros, creo que me aburro, salto de uno a otro, pero es chistoso y creo que eso vale. Compras un libro, gastaste, no sé, desde $7.99 Como hasta $15, sí, 21. sí. Pero te puede cambiar la vida. Y lo que a mí me pasa es que hay un concepto, y eso me voy a investigar en la red. Muchas veces entiendo qué es lo que hace una empresa, y yo llegué a un comentario que me encanta, que N86, que es un neobanco alemán, no son nosotros somos en el Ecuador muy diplomáticos. Creo que de una experiencia además de aprendizaje, cuando estuve en Barcelona, nosotros ejercimos como una especie de directorio para empresas para emprendedores que querían salir en Barcelona, venían a ESADE, nosotros éramos sus coaches, su directorio, y recuerdo que hago una carta y le estaba mandando a Jordi una carta, y como buen ecuatoriano, estimado Jordi, por medio de la presente, bla, 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 bla. Súper formal. Súper formal. Viene un amigo catalán y me dice, ¿qué haces? ¿Qué es esto, ¿Qué claro? es esto? O sea, ¿qué estás escribiendo? Borra todo y dice, Jordi, necesito esto. Gracias, chao. Entonces, eso, y después veo lo de N86 que te decía, que decía, the bank with no bullshit. O sea, directito, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ellos quieren transmitir? Y eso, a veces acá queremos transmitirlo y salimos de muy agresivos, de patanes Pero yo creo que si alguien dice the bank with no bullshit, en realidad está diciendo, el que quiere este concepto, venga. Claro. El que ya le pareció agresivo no es para mí. Correcto. Vaya a otro lado. ¿Algún libro que te marcó la vida? Yo creo que uno interesante que fue de los últimos, y fue chistoso porque me reí. Ahora Payphone está en Endeavor y estuvimos en un evento de Endeavor y me gané haciendo un tema, uno que se llama Blitzscaling. Sí. Blitzscaling es muy interesante porque me marcó, porque lo que estamos haciendo como Payphone está en un libro, ¿sí? A veces tú dices, estás haciendo pavada, estás siendo muy agresivo, estás queriendo crecer muy rápido, estás regalando dinero, nada, está en un libro. Eso lo han hecho ya hace mucho tiempo Crecer. Estados Unidos, y con un crecimiento agresivo, donde entienden que muchas veces el quemar dinero, como se caracteriza, no es pecado mortal. Claro. A veces estás comprando clientes. No estás comprando clientes, estás dando una experiencia
de primer uso a un cliente. Y te digo algo, con Payphone nos pasa. La gente tiene temor a usar Payphone por las barreras de temor digital que tenemos siempre. Sí. Lo usa, es más, la persona que me corta el cabello. Un día de eso llegué y le dije, no tengo billetera, te voy a pagar con Payphone. ¿Cómo es eso? Le pagué y ahora me dice, yo no entiendo cómo la gente no solo usa Payphone. Dice, es tan fácil, recibes, pagas, pero es romper esa barrera digital, que es caro, muchas veces, peor en un país como Estados Unidos, pero estás haciendo un primer uso. Entonces, es más fácil que use al lugar de tener, no sé, una valla en el que van a ver y les da curiosidad, pero ya me descargaré. Pero si le motivo a usar y ven que no es tan difícil, yo creo que Ese libro, este libro de Blitzscaling. Muy interesante. Yo me acuerdo de ese libro que lo que decía también es crece, crece, crece porque el volumen te va también a ir de alguna manera, no sé si tapando es la palabra, los errores, ¿no? Vas creciendo y con el volumen te vas a dar cuenta que tienes errores, pero se van cubriendo porque el volumen te genera también otras cosas, ¿no? El efecto de red, más ingresos y lo que fuera. ¿Algún podcast que nos quieras compartir? ¿Qué estás escuchando últimamente? ¿O cuál es uno de los que escuchas regularmente? Me gusta mucho el de Business Wars. Sí, en Spotify Business Wars. Cuenta las historias de empresas exitosas o de fracaso y muchas veces también cómo se enfrentaron dos grandes marcas. Suponte un PayPal e eBay, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Cuentan la historia. Súper entretenido. Entre unos de esos hay otros de casos de éxitos, no me acuerdo, de hecho por el mismo, en el que te cuenta toda la historia de Disney. Entonces ves lo que está atrás, obviamente, de hoy de un monstruo como Disney, cómo creció, desde cómo compró en Orlando las miles de hectáreas y con un pensamiento de tener una ciudad en ese tema y hasta formar una alcaldía. O sea, desde hasta maquiavélico que suene, pero no sé, una cosa de locos que, claro, uno ha tenido la dicha de ir a Disney, disfrutar de eso, hoy tener Disney Plus, ver las maravillas que hacen, pero entender que estuvo atrás con un pensamiento desde hace muchísimos años, creo que fue de los 50s. Nada, o sea, es como Walt Disney tuvo una visión, obviamente, a futuro y no a mañana, y creo que eso me gusta. Excelente, Juanjo. Muchísimas gracias, mi hermano, por el tiempo. Así terminamos otro episodio de Negocios de Mentes. Este capítulo viene con el auspicio de el IDE Business School, la mejor escuela de negocios del país, y Fast Pharma, la farmacia digital de la TAM. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.